Mi nombre es Juan Ignacio Caicedo y soy urólogo institucional de la Fundación Santa Fe y profesor de urología de la Universidad de los Andes. El día de hoy quiero hablarles sobre la oncología de precisión en el cáncer de próstata, de una perspectiva desde la teoría hasta las aplicaciones prácticas que podemos tener en este momento para esta tecnología. Básicamente hoy quiero hablar de cuatro puntos. ¿Cuál es el escenario biológico en cáncer de próstata? ¿De qué manera se está formando el cáncer y cuáles son los genes implicados en este tipo de tumores? ¿Cuáles son las preguntas que puede responder la medicina de precisión en los diferentes estados del tumor? ¿Cuáles son las limitaciones en este tipo de tumor para la toma de muestras y las aplicaciones clínicas actuales de la oncología de precisión en el cáncer de próstata al día de hoy? Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse cuando va a hablar de oncología de precisión es ir un poquito más atrás y hablar qué es el cáncer. Sé que en la charla pasada tuvieron una introducción muy importante con una experta en el tema que nos dio las nociones básicas de lo que es el testeo genético. Pero básicamente el cáncer, lo que podemos decir es que es el crecimiento anormal y no controlado de las células de cualquier parte del cuerpo humano, de cualquier tejido. Para que se pueda formar el tumor es muy importante entender que este no depende de una sola mutación, sino que requiere la acumulación de diferentes mutaciones y diferentes aspectos. Por eso podemos tener tumores que tienen manifestaciones fenotípicas que son diferentes, siendo del mismo origen tisular. Lo mismo pasa con las manifestaciones genéticas. Es diferente un tumor, dentro del mismo tumor se pueden tener diferentes líneas de crecimiento dependiente de diferentes mutaciones. Entonces, por eso decimos que requiere la acumulación de un número importante de mutaciones para que se pueda desarrollar el cáncer como tal. Y es una palabra que viene del griego, cuando veían los médicos antiguos como los tumores, el cáncer se parecía a la piel del cangrejo en el cáncer de seno de las mujeres. Entonces podemos decir que básicamente el cáncer es una enfermedad genética, pero no obligatoriamente va a ser una enfermedad hereditaria. Es decir, que requiere la acumulación de variaciones del material genético, pero no necesariamente se va a heredar a los descendientes del sujeto que está produciendo el cáncer. ¿Qué es un gen? Pues un gen va a ser básicamente la cadena de paredes nitrogenadas que va a secuenciar una sola proteína. Así que cada proteína produce un gen y viceversa. Y los materiales genéticos que puede tener una persona puede tener puede tener variaciones mínimas, de tal manera que el material genético de un ser humano a otro varía solamente como en el 0.1%. ¿Cuál es la diferencia entre mutación y variabilidad? Pues que la mutación ocurre en todo un gen y que produce usualmente enfermedades, mientras que la variabilidad genética son las diferencias en esta secuencia de pares de bases que hace que cada uno de nosotros sea diferente al sujeto que está al lado. Muy bien. Entonces, vamos a ver que esta información genética va a tener diferentes tipos de tumores y de mutaciones. Nosotros tenemos por un lado los oncogenes, que son los tumores que cuando están presentes, van a producir promotores del cáncer, van a producir cáncer. Y hay otro tipo de genes que, por definición, son supresores del cáncer y que cuando mutan esos genes supresores, la persona va a tener la posibilidad de generar el cáncer. Es decir, que nosotros podemos tener unos genes que van a funcionar como un semáforo, unos genes que aceleran el cáncer
y unos genes que detienen el cáncer, funcionan como un semáforo. Y además de eso tenemos diferentes tipos de mutaciones. Tenemos unas mutaciones que vamos a llamar somáticas, que son aquellas que se producen en cualquier célula que se pueda replicar, se acumulan y son poco frecuentes, pero tienen la característica y es que no se heredan, no están presentes en esa información genética que va hacia la descendencia de un sujeto. Esas mutaciones que pueden ser heredadas las vamos a determinar como mutaciones germinales, siendo las mutaciones germinales usualmente estando presentes en el material genético de los óvulos y de los espermatozoides y tienen la posibilidad de transmitirse a la descendencia. El ejemplo más típico es el gen BRCA1 y BRCA2, los genes BRCA1 y BRCA2 que tienen esa posibilidad de pasar de una célula madre a sus hijas. Muy bien. Lo otro que es importante es entender que las cadenas de ADN son una doble cadena helicoidal. Se necesita que haya mutaciones en las dos cadenas. Eso se llama la teoría del doble golpe. Estas puede ser la acumulación de una mutación somática con una germinal, como está en el ejemplo de abajo, o de dos mutaciones somáticas que llevan a que esa persona pueda generar un tumor como tal. Y el otro concepto es el de la inestabilidad genómica. ¿Qué es la inestabilidad genómica? Pues es lo que permite que las células tumorales sobrevivan y se dividan a una tasa mayor que las normales. Al haber inestabilidad genómica, esas células que vienen siendo descendientes de una célula tumoral tienen la posibilidad de acumular más mutaciones y evitando que los mecanismos de reparo del ADN lidien con esas mutaciones. Entonces hace que esas mutaciones puedan irse acumulando en el tiempo y llegar a un número suficiente de mutaciones como para que se pueda generar el cáncer. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre entonces ya hablando puntualmente del cáncer de próstata? Usualmente lo que tenemos en el cáncer de próstata, vemos en esta primera columna un tejido prostático normal en el que hay una luz del ácido prostático, una membrana basal y unas células columnares. Por diferentes estímulos que puede recibir este tejido, como puede ser estímulos inflamatorios o estímulos proliferativos y la atrofia, que sabemos que tiene que ver mucho con este momento previo, el ADN empieza a tener modificaciones y entonces empiezan a ocurrir una serie de cambios en las células de este ADN. Aumenta de este epitelio, aumenta el número de mutaciones, aumenta la actividad mitótica, esas células empiezan a desdiferenciarse, o sea, a parecerse mucho menos al tejido normal original y empiezan a tener unas cualidades fenotípicas que son las que se producen acá, que es que estas células empiezan a tener una transición de epitelio a células mesenquimales. Acuérdense que el mesenquima es el tejido de sustento que está por debajo de la membrana basal. Entonces estas células pierden adhesividad, ganan motilidad y tienen la capacidad de desorganizarse y llega un evento que es el crucial en cáncer de próstata, que es cuando estas células de alguna manera invaden este tejido que está aquí abajo, desaparece la membrana basal y empiezan a poder formar acinos que son diferentes o simplemente a flotar solas en este tejido mesenquimal y ese
es el momento en el que hablamos de cáncer. Ahora, recordemos la gran variabilidad fenotípica que tiene el cáncer de próstata. De hecho, pues se calificaba de 1 a 5, ahora se califica de 3 a 5 con la escala de Gleason, y sabemos que cada una de esos núcleos de replicación de un tipo específico de cáncer viene determinado, codificado y planeado para formar un tipo específico de cáncer con un tipo específico de mutaciones, como voy a mostrar ahora. Después de esto, estas células acá siguen creciendo de manera desordenada, siguen ocupando el mesénquima del tejido prostático, y en algún momento van a empezar a tener otras capacidades que las hace mucho más agresivas y mucho más peligrosas para la estabilidad del sujeto, y es que ganen la posibilidad de intravasarse, de meterse en el tejido linfático y soportar las presiones y el sistema inmune dentro de ese tejido linfático, y después invadir, bien sea ganglios linfáticos vecinos o más tarde en la enfermedad, invadir y anidarse, salirse de ese sistema vascular, poderse extravasar y sobrevivir de nuevo en un sitio totalmente diferente a distancia, que es cuando se genera la metástasis, que es nuestro verdadero enemigo. Lo mismo vemos acá, esto que estábamos viendo con unos dibujos, que es lo que nos muestra, o lo que podríamos ver en una lámina de histología. Esto es lo que sucede, por ejemplo, a nivel molecular con este tipo de pacientes. Y es que, por ejemplo, acá vemos 3 factores que son claramente protectores de ese crecimiento acelerado o proliferación acelerada de esas células prostáticas, y son básicamente, por un lado, un descenso en el PTEN, un descenso en esta proteína de acá, que es la NKX31, o un descenso en el P27, y esto hace que a nivel nuclear esas células expresen una mayor cantidad de material genético y que no puedan entrar a un arresto del ciclo celular. Por lo que termina pasando es que se aumenta la proliferación y disminuye la apoptosis, produciéndose de esa manera el cáncer. Entonces, digamos que estos cambios de estos genes pueden ser menores o pueden ser identificables, de tal manera que uno sepa ante qué enfermedad genética se está enfrentando en el momento en que hace el diagnóstico, y teniendo en cuenta esa enfermedad genética, poder empezar a diferenciar cuál es el camino terapéutico por el que me puedo ir más adelante. Probablemente en un futuro vamos a poder tener un mejor mapa de estos genes y saber qué también va a responder a bloqueo o a radioterapia, o a qué tanto nos va a poder servir la cirugía, o la posibilidad de que, si tiene una mutación, esas células ya estén flotando y vayan a producir metástasis de una manera muy temprana. Es decir, empezar a entender el comportamiento genotípico de la enfermedad, que antes lo hacíamos con las características que esas proteínas expresaban en una biopsia. Entonces, empezar a poder hilvanar más fino de qué manera se va a comportar ese tumor al futuro. Muy bien. Acá tenemos entonces cómo todos esos mecanismos de los que yo estaba hablando anteriormente se van a empezar a poder ver tanto en la iniciación de los tumores, como lo veíamos, el PTEN mutado, el AKT mutado o el NKX3 mutado, verlos cómo se están comportando
aportando en la progresión de la enfermedad cuando se empieza a romper esta membrana basal y ya empezar a ver qué otros cambios vamos a poder entender que existan y para predecir, por ejemplo, en dónde se va a producir la metástasis, qué tanta posibilidad de que esto vaya a producir una metástasis pulmonar o una metástasis hepática. Y es la idea como debe funcionar esta oncología de precisión. Ahora bien, este es un artículo muy interesante, salió en Cell en el 2015 de Robinson y colaboradores. Es una colaboración de 34 centros a nivel mundial y lo que se hizo fue en 175 pacientes que tenían tumores de próstata avanzados, se les hicieron muestras de los ganglios o de las metástasis viscerales o óseas que tuvieran y se vieron cuáles eran la vía que era más preponderante o tratar de encontrar qué era lo que había pasado, que hubiera generado esos genes, ese cáncer en un principio y cuál era el principal mecanismo genético que estaba llevando a que esos pacientes tuvieran metástasis. Y compararon eso con tomando muestras del tumor primario o de las metástasis y ver qué había en esta secuenciación completa del genoma, muchísima información. Y básicamente se centraron en son 5 las vías que encontraron principalmente, pero vamos a hablar de 3 de ellas, que son la vía del receptor androgénico, la vía de los genes que tienen que ver con el reparo del DNA y la vía de la quinasa del fosfatidilinositol 3. Esas vías están aquí arriba y vamos a ver cómo se comportaron esos tumores de acuerdo a esto. Y lo que encontraron acá es lo primero, fueron capaces de identificar ese desencadenante, esa aberración primaria en el 95% de los pacientes. O sea, se pudo entender genéticamente qué había ocurrido en el 95% de los pacientes. Se encontraron además que lo más frecuente eran las fusiones de genes, las deleciones homocigóticas y las amplificaciones, pero encontrando que hasta un 8% de los tumores tenían que ver con mutaciones germinales, que fue lo que hablaron en la charla anterior. Las mutaciones que encontraron en el cáncer de próstata, castración resistente a la castración, fueron principalmente mutaciones que tenían que ver con el ARN y mutaciones que tenían que ver con ese PI3K y con, que está aquí marcado, y las que no son asociadas al receptor androgénico. Pero también, de manera muy importante, podemos ver cómo encontraron mutaciones en el tumor, no germinales, sino en el tumor, de más o menos hasta un 20% de los pacientes podían tener mutaciones de los genes que reparan el DNA y de ese 20%, 8 estaban claramente como mutaciones de células germinales, que es lo que se encuentran en las dos cosas. Muy bien, y más adelante, teniendo que ver con esto, yo y colaboradores reportan en el 2020, esta es una revisión de Nature y lo que nos muestra es que el comportamiento genético puede cambiar en la medida que el tumor avance. Entonces, si bien tenemos unas mutaciones que se produjeron inicialmente en el tumor de la próstata, a medida que esas células han tenido la necesidad de adaptarse a lo que estaba sucediendo en la próstata y tuvieron la necesidad de mutar, de migrar, pues van adquiriendo otro tipo de mutaciones. O, por ejemplo, lo que había acá, que es entender un poco cómo esos linajes que iban saliendo de la próstata, que iban volviéndose resistentes a los medicamentos que tenían que ver con el receptor androgénico, podían tener otro tipo de mutaciones, por ejemplo, la de la plasticidad del linaje, que nos mostraba cómo ya al final podían haber diferenciaciones en células pequeñas
o neuroendocrinos, tumores neuroendocrinos, gracias a mutaciones del gen del retiroblastoma o de la proteína P53. Y eso llevaba a que esos tumores tuvieran ya un comportamiento totalmente diferente. Entonces podemos ver medicamentos que van a ir funcionando en cada una de las vías. Entonces, por ejemplo, si vemos que las mutaciones del receptor androgénico son las que están primando de manera temprana, se puede empezar con medicamentos como iraterona, enzalutamida, apalutamida, cualquiera de estos, o como si hay mutaciones claramente de los genes de reparación del ADN, entonces podemos empezar con medicamentos PARP, o lo mismo con inhibidores de AKT en los que tienen la mutación del PI3K y del complejo PI3K-AKT. Son cosas que se van a poder ir haciendo y que se van a poder ir entendiendo de manera más clara en cáncer de próstata. Muy bien, entonces vamos a las guías y a ver qué nos recomiendan las guías de a quién tenemos que hacer sí o sí este tipo de testeos. Según la NCCN, debemos hacerle este tipo de testeo a pacientes que tengan cáncer de próstata metastásico. Si uno ya tiene metástasis de cáncer de próstata, lo más probable es que van a tener la necesidad en algún momento de saber cómo están sus genes. Y vamos a ver por qué. La historia personal de cáncer de próstata mayor a Gleason 7 en por lo menos un familiar de primer grado con cáncer de ovario, cáncer de páncreas o cáncer de próstata metastásico, intraductal, cribriforme, o cáncer de seno, o por lo menos 2 familiares con cáncer de próstata o cáncer de seno, no importa si era metastásico o no, los judíos ashkenazi, la historia intraductal o cribriforme. Entonces estos pacientes ya la NCCN los introduce dentro de su esquema de manejo inicial y se hace la pregunta si esos pacientes están teniendo de manera germinal la presencia de estos tipos de mutaciones, porque va a ser importante saber qué está pasando en cada momento de la enfermedad con las mutaciones que se están acumulando. Después de esto, ASCO hace unas recomendaciones. Vamos a hablar primero, esto es de lo que es más robusto en cuanto a recomendaciones de uso de biomarcadores en cáncer de próstata localizado. Es un consenso de expertos de ASCO del año pasado en el que nos muestran básicamente 555 estudios, de los cuales se seleccionaron 77 y se les adicionaron 32 de manera manual, y vieron cómo era el comportamiento de estas firmas de mutaciones, que son el Oncotype, el Prolaris, el Decipher y el Promark. ¿Por qué? Porque son los que estaban validados en diferentes escenarios. Y vieron en ese panel de expertos representantes de oncología, radioterapeutas, urólogos y patólogos, sumado a lo que necesita responder pacientes expertos, pacientes que han tenido cáncer de próstata y ven la perspectiva de una manera diferente. Ellos pueden ayudar a tomar las decisiones desde el punto de vista del paciente, que es lo que siempre hemos querido hacer. Ellos van a ver y muestran las 4 preguntas. Se preguntan si hay biomarcadores que permitan identificar pacientes para ser llevados a vigilancia activa, si hay marcadores para diagnosticar cáncer de próstata clínicamente significativo, ver si existen marcadores que permitan definir si a un paciente se le hace radioterapia adyuvante o de rescate después de prostatectomía y cuáles son las fortalezas y debilidades de los marcadores versus la resonancia magnética multiparamétrica para la identificación de cáncer de próstata significativo. Esas 4 preguntas las hacen y ven las ventajas y desventajas de cada uno de estos marcadores. Vemos que una de las dificultades más grandes que hay son el precio. Cuando tenemos que hacer un marcador que cuesta $4,000 empezando la enfermedad, es difícil en nuestro país la autorización para realizar este tipo de pruebas. La mayoría se hacen en la biopsia o en el tejido prostático como tal y nos miden diferentes cosas. Por ejemplo, el Decipher busca que podamos definir si un paciente va a ser llevado a vigilancia o a tratamiento. Vemos si hay observación o radioterapia adyuvante o radioterapia de rescate después de hacer una prostatectomía radical. Lo mismo el Oncotype DX lo que hace es a tratarnos de ver si el paciente
va a tener o no patología adversa o definir si vamos a hacerle vigilancia o no. Y así cada uno tiene la posibilidad de predecirnos algunas cosas en este momento de lo que está pasando con este tipo de tumores. Y lo que ellos se dieron cuenta es que para cada una de las 4 preguntas que hicimos inicialmente, si un paciente lo podía depurar para ver si llevaba vigilancia activa, y en las 4 preguntas hacen la misma recomendación, que se pueden ofrecer, pero no lo recomiendan de rutina, porque no hay ningún respaldo que nos diga que esto nos cambia claramente el manejo. Él pasa en cada una de las 4 preguntas que hicimos. Tal manera que hacen unas recomendaciones muy claras, dicen, hombre, hay que verlo despacio, no es para todo el mundo, no es para toda la población, hay gente que quiere contestar de manera muy particular ciertas preguntas y esto lo puede ayudar a hacer. Usarlo sumado a características clínicas tradicionales, es decir, tenemos que ver todo lo demás, la biopsia, el Gleason, etcétera. Usarlo solo cuando el resultado podría cambiar el tratamiento al que será sometido el paciente. No hay ninguno que sea mejor que el otro para responder esas preguntas y definitivamente el precio sigue siendo un obstáculo para países como el nuestro. Muy bien, y cuando ya estamos hablando de tumores metastásicos, de cáncer de próstata metastásico residente de castración, que es donde parece que más quisiéramos tener esta información, pues entonces vamos a tener problemas diferentes. Y es que el tiempo, usualmente desde que uno hace la biopsia hasta la progresión, es un tiempo muy largo, más de 10, 12 años. Y ese 10, 12 años hace que pueda existir un daño del material, del material genético que se biopsió, puede haber imposibilidad de acceder a ese tipo de biopsias, simplemente ya se perdieron, ya salieron del mercado, ya no tienen que tenerlas almacenadas por legislación. Y muy probablemente cuando tenemos ese paciente metastásico, eso que pasó con el tumor primario no va a ser lo que más nos importa, pues porque a nosotros nos importa la célula que salió, aunque hay cosas que dicen que no es muy diferente genéticamente, pues muy probablemente yo quiero tener una información muy detallada de lo que se ha ido. Entonces en el metastásico tenemos la dificultad que más o menos el 75% de las metástasis, o si no más, son metástasis óseas. Y las metástasis óseas son de difícil proceso, porque necesitan un material que hace para quitar el calcio, de calcificar la muestra para poderlas poner en el microtomo, y usualmente ese proceso de decalcificación puede llevar a que se dañe el material genético de la célula metastásica, y entonces no siempre las biopsias de metástasis óseas nos sirven para aclarar el tipo o lo que está sucediendo con esa célula que está en el hueso. No siempre llegar a los ganglios es fácil, implicaría hacer linfadenectomías, y usualmente también estos pacientes que ya están metastásicos, que ya han tenido eventualmente quimioterapia, son pacientes que no tienen un buen estado funcional para ser llevados a cirugía. Entonces tal vez llegamos tarde a ese tipo de pacientes. Una cosa que se supone que nos puede ayudar a solucionar esto es la biopsia líquida. La biopsia líquida es medir en la sangre el material genético circulante, DNA circulante o células tumorales, para poder tomar el material genético de allí y ver qué está ocurriendo en este momento con ese material circulante. ¿Cuál problema tiene usualmente? Que depende la sensibilidad de esa muestra y la sensibilidad de la biopsia líquida del número de metástasis óseas o de la carga metastásica que tenga ese paciente. Y entre mayor sea la carga metastásica, pues mejor va a ser la sensibilidad de la biopsia líquida, pero puede ser también un momento en el que podemos estar llegando tarde a obtener ese resultado. Esto no ocurre de un día para otro. A veces ocurre que uno toma muestras aquí en Colombia y las tiene que mandar al exterior para poder ser analizadas. Entonces, no es tan sencillo obtener esto, y
en algún momento lo que nos ocurre es que estamos ya con el tiempo contando, entonces es importante tratar de adelantarnos a la obtención de ese material genético y no esperar a que el paciente llegue a este estado de la enfermedad sin que sepamos qué está ocurriendo genéticamente con él. Entonces, finalmente, lo que podemos decir es que las guías y los consensos nos recomiendan hacer testeo genómico con las recomendaciones disponibles. Eso lo dice ASTRO, lo dice ESMO, lo dice UAIL, lo dice NSCN, lo dice AU, pero no nos dicen cuáles son los genes que debemos puntualmente obtener, y las recomendaciones con respecto a la manera de obtener ese tejido pues son nulas en este tipo de guías, de tal manera que eso es otra de las dificultades que hemos de capotear cuando estamos hablando de este tipo de medicamentos. Aquí esta es la diapositiva. Este es un trabajo que estuvo en ASCO Geniturinario del año pasado y nos mostraba, de este año, y nos mostraba cómo usualmente hay una concordancia del 99% entre el material de la biopsia primaria y el material genético que se encontraba en las metástasis, de tal manera que no sería descabellado tratar de obtener de llegar a ese material genético inicial para poder determinar cuál va a ser la mejor manera de tratar a un paciente. Existe esa concordancia y puede ser algo muy interesante, pues porque sabemos que el acceso a una biopsia de próstata puede ser más sencillo y podríamos tener información valiosísima para poder tratar a estos pacientes. Esto es Buscando BRCA. Muy bien, la última pregunta que buscábamos contestar con esta charla era ver cuál era el estado actual de la oncología de precisión en nuestra práctica clínica. Y lo que nosotros tenemos ya autorizado de FDA, y es un medicamento que lo ha mostrado muy bien, es este estudio, que es el estudio PROfound, que nos muestra cómo podemos usar olaparib, que es un medicamento llamado PARP, que funciona en los pacientes que tienen mutaciones de los genes de la reparación del ADN. Y este estudio es el estudio ancla de ellos, estudio fase 3, experimento clínico controlado, que tomó 4.425 pacientes seleccionados en 200 centros alrededor del mundo, 20 pacientes, y les testearon 15 genes, el BRCA1, BRCA2 y 13 genes más, que nos ayudaban a saber qué estaba ocurriendo con este paciente. 2.792 pacientes tuvieron finalmente estudio genético completo, genómico completo, y se pudieron analizar, y de ellos más o menos el 30 tuvieron por lo menos una mutación en cualquiera de esos 15 genes testeados, pero tan solo 387 de esos 4.400 iniciales, o sea, más o menos el 8.7%, cumplieron con los criterios de inclusión. Eso es algo de lo que nos puede pasar un poco en este momento, y es que llegar a ese paciente que tiene las mutaciones de los genes reparadores del ADN, las mutaciones BRCA1, BRCA2 o alguno de los otros genes que reparan el ADN y que nos cumplen con los criterios, están en el momento y pueden recibir este medicamento, puede ser difícil, y nos gustaría poder tener la manera de aplicar el medicamento de una manera más certera llegando más temprano. Podría ser una de las dificultades que tenemos, pero lo que demostraron es claramente una mejoría en la progresión basada en imágenes entre el grupo, la cohorte A de este estudio eran los que tenían mutaciones de BRCA1 y BRCA2, este es el grupo de control que no tenía ninguna de las mutaciones, y nos damos cuenta cómo la progresión imagenológica fue diferente, con un hazard ratio de 0.34, la supervivencia local, la supervivencia global en el análisis interino también, un hazard ratio de 0.64 con una diferencia de 3 meses en mortalidad, y sumada a las dos cohortes
pues de todas maneras también veíamos cómo cuando hay mutados otros genes parecería ser que el paciente también se beneficia de la utilización de este medicamento. Lo otro importante es que parecería que la seguridad del medicamento es bastante buena, de tal manera que este estudio concluye que hay una mejoría en la progresión radiográfica, mejoría de la supervivencia global, mejoría de la progresión a dolor y una seguridad muy apropiada para la utilización de estos medicamentos en este grupo de pacientes. Otro estudio que es muy importante, también buscando la utilización de rucaparib en los pacientes que tienen alteración de BRCA1 y BRCA2. Este es un estudio de fase 2 de seguridad principalmente, y fueron 115 pacientes en donde se vio la respuesta radiográfica por diferentes examinadores, viendo la seguridad. Y lo que vieron ellos básicamente es que hay más o menos una tasa de respuesta en el 50% de los pacientes llevados a esta enfermedad, pacientes que eran metastásicos, resistentes a la castración, post-quimioterapia, que les daban rucaparib cuando tenían BRCA1 y BRCA2 positivos, y vieron que había una respuesta que puede ser interesante a futuro una vez se tenga el estudio completo. Así que para concluir, podemos decir que la identificación de mutaciones en cáncer de próstata permite individualizar el tratamiento. La mayoría de las mutaciones están en los genes del receptor androgénico cuando hablamos de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, que existen otras vías implicadas en los tumores como son el MMR, los genes de reparación del DNA, el PI3K, PTEN y otros más que vimos en ese estudio de Robinson, y que básicamente la mayoría de las veces podemos encontrar cuál fue el detonador de esa cascada de mutaciones que dieron como respuesta un cáncer de próstata que se sale de la próstata, que tiene la capacidad de producir metástasis. No se ha podido definir por completo cuáles deben ser los genes que se deben buscar y en qué momento hacerlo, ni tampoco sabemos muy bien cuál es el tejido que debemos utilizar para esto, y la incorporación de medicamentos inhibidores de PARP en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración parece ser el abrebocas que necesitamos de la oncología de precisión en cáncer de próstata. Muchas gracias.